visto la clase pasada el tema de el tema de capacitancia. En el tema de capacitancia habíamos visto que el capacitor era un aparatito, ¿bien? Es un aparato, el capacitor, está construido de diversas formas, ese aparatito llamado capacitor. Y el capacitor no eran más que dos conductores cargados, si es que el capacitor estuviese cargado, entre los cuales se ejerce o ocurre un campo eléctrico, porque las líneas de campo eléctrico pasarán de las cargas positivas hacia las cargas negativas, y se establecerá una diferencia de potencial. Entre los dos conductores debería haber un dieléctrico, un aislante, interpuesto entre los dos conductores. También habíamos comentado que ese aparatito posee una propiedad llamada capacitancia, que era la carga que cualquiera de los conductores dividido la diferencia de potencial entre ambos conductores. Bien, así habíamos definido la capacitancia, y la capacitancia es un escalar. También habíamos dicho que la unidad de capacitancia era el faradio. El faradio no eran más que unidades de carga eléctrica dividido diferencia de potencial o potencial eléctrico, y obviamente es una unidad extremadamente grande, por eso que se usan microfaradios y picofaradios, 10 a la menos 6 faradios y 10 a la menos 9 faradios. También habíamos representado el capacitor como dos palitos paralelos entre sí, una capacitancia fija. Y si la capacitancia puede variar, le ponemos una flechita a los dos palitos paralelos entre sí. Quiere decir que este símbolo de la izquierda es un capacitor cuya capacitancia es fija, y este símbolo de acá es un capacitor cuya capacitancia puede variar. También habíamos estudiado el capacitor de placas paralelas, que estaba formado por dos placas, una moradita y la otra naranjita, una de ellas cargada positivamente y la otra cargada negativamente. Cada una de las placas entre sí está separada mediante un... Las placas serían las grises y el dieléctrico sería el azul. Esa distancia de separación, ¿verdad?, entre ambas placas, esta pequeña distancia, ya vamos a ver cómo influye en la capacitancia. Y obviamente cada una de las placas, que son planas, obviamente son planos paralelos entre sí, los conductores. La moradita y la naranjita son placas conductoras hechas de cada una de un material conductor, y el de adentro, el azulito, que es el dieléctrico, es un aislante. Ambas placas conductoras para formar el capacitor estarían a una distancia tal como D, y la distancia entre ambas placas es siempre la misma, por eso que las placas son paralelas entre sí. Habíamos calculado la capacitancia, C habíamos llamado la capacitancia del capacitor de placa paralela, y la expresión era la constante epsilon 0 multiplicado por A, donde el área A está en rojito, es el área de cualquiera de las placas, y D es la distancia de separación entre ambas placas. A ver, veámoslos acá. A es el área de cualquiera de las placas, y D es la distancia de separación entre ambas placas. Algo muy particular, que esta expresión que me da la capacitancia del capacitor de placa paralela no depende de la carga. Vuelvo a repetir, no depende de la carga. Depende de las condiciones geométricas, porque depende del área y depende de la distancia de separación entre ambas placas. Y al no depender del área, mejor dicho, no dependen de la carga, perdón. No, dependen del área, pero no dependen de la carga. Y al no depender de la carga, le da lo mismo al capacitor
que esté cargado con mucha carga, con poca carga, sin ninguna carga, pero siempre va a tener la misma capacitancia. Bien, un capacitor paralela tiene siempre la misma capacitancia, ya que se encuentre cargado o no. De esa manera, era una expresión extremadamente importante porque el capacitor de placas paralelas es aquel que se produce más en la industria. De más está decir que todos los capacitores son capacitores de placas. ¿No es verdad? Aquí podemos ver cuando iniciamos la clase, podemos ver que muchos de ellos son un tubito. ¿Por qué? Porque ponen una lámina conductora y otra lámina conductora, y entre medio ponen un plástico. Y el plástico, el dieléctrico, tiene el mismo espesor y después enrollan entre sí, hacen un rollo de las placas conductoras y el plástico. Y queda en un espacio extremadamente pequeño. Esa es la forma constructiva de los capacitores. De hecho, los capacitores son, en algunos circuitos son minúsculos, pequeñísimos. Son imperceptibles a simple vista, y si ustedes habrán visto los programas esos que pasan por los canales instructivos, ver esto se necesita hasta cierto punto un gran aumento, un microscopio para ver los elementos de un circuito integrado. Son tan pequeños que no son vistos a simple vista, y la mayoría son tubitos. También vienen platitos, como los que podemos observar aquí, platitos. Bien, y normalmente la capacitancia debe estar dentro del capacitor, un código del capacitor que me da la capacitancia normalmente en microfaradios. El faradio dividido 1000, porque el faradio es una medida extremadamente grande. Pero cualquier circuito tiene cientos de... Entonces, ellos tienen que trabajar en grupo, los capacitores. Es lo mismo que los ingenieros. Ya no hay un ingeniero que trabaje solito. Los ingenieros siempre trabajan en fraternidades, en comparsas, en grupos. ¿No? Por eso ustedes van a conformar grupos de trabajo de ingenieros. Los capacitores también trabajan en grupo. Quiere decir que para que trabajen en grupo ellos tienen que estar conectados entre sí. Tienen que tener algún tipo de conexión entre sí. Las más sencillas, las conexiones hay de diversas formas, infinitas formas de conectar los capacitores. ¿La verdad? No. Vamos a ver simplemente las dos más sencillas. Una de las conexiones de los capacitores es la que se conoce con el nombre de capacitor en serie. A ver, ¿cómo serían dos capacitores como este, por ejemplo, rojo, y este azul? Yo digo que ellos están conectados en serie porque cualquier carga que yo lance desde el punto A para que esa carga pase por el capacitor rojo, por el capacitor azul y llegue al punto B, es necesario, imprescindible para que la conexión sea en serie, que primero pase por uno de ellos. O sea que si yo lanzo un puñado de arena para que pase desde A, para que llegue hasta B, esa arena debe pasar necesariamente por el capacitor 1 y luego por el capacitor 2. El rojo lo llamé C1, es un capacitor cuya capacitancia es C1, y el azul es un capacitor 2 cuya capacitancia es C2. Quiere decir que dos capacitores estarán conectados en serie cuando la carga que poseen ellos dos es la misma, porque necesariamente la carga el rojo y luego carga el azul. En otras palabras, dos capacitores en serie tienen la misma carga. Bien, muy bien, si tienen la misma carga, ¿cuánto valdrá? La pregunta es la capacitancia de los dos capacitores, el rojo y el azul, conectados en serie.
quiere decir que debo encontrar un nuevo capacitor cuya capacitancia equivalga al efecto que produce la capacitancia de C1 y la capacitancia del capacitor 2. Ese capacitor equivale a la acción que producen el capacitor 1 y el capacitor 2, y como equivale lo voy a llamar capacitor equivalente. Es el negro. Y este negro, este capacitor equivalente, produce el mismo efecto que los dos capacitores conectados en serie. Pero la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B será la misma diferencia potencial en el capacitor equivalente. Y más aún todavía, el capacitor equivalente al negro, en todo caso, tiene la misma carga que el rojo y el azul. Bien, tiene exactamente la misma carga. Ahorita vamos a hacer un resumen. Una de las formas de conexión de los capacitores es serie. ¿Qué significa serie? Que ellos estén conectados de manera que una carga que atraviesa por uno, la misma carga atraviesa el otro capacitor. Quiere decir que ambos capacitores cargan. ¿Y qué acción, qué capacitancia, qué acción tendrán los capacitores 1 y 2 colocados en serie? La de un capacitor equivalente, que equivale a la acción que producen ambos. Ese capacitor equivalente tendrá también la misma carga que el capacitor 1 y el capacitor 2. Y la misma diferencia de potencial en sus extremos. Pero el capacitor 1, cuya capacitancia es llamado C1, y el capacitor 2, cuya capacitancia es llamado C2, puedo calcular la capacitancia del capacitor 1, que es llamado C1, y va a ser igual a la carga que posee el capacitor 1 dividido una. ¿Qué diferencia de potencial? En este caso, en este circuito, es la diferencia de potencial entre A y C. Y la capacitancia del capacitor 2, por definición, va a ser la carga que posee el capacitor, que es Q, que es la misma carga que posee el capacitor 1 rojo, dividido a la diferencia de potencial entre C y B. Y la capacitancia del capacitor equivalente, que la he llamado C, va a ser igual a dividir la carga del capacitor equivalente, que es Q, la misma que el rojo y el azul, dividido B a B. Pero la diferencia potencial entre A y B es la diferencia de potencial entre A y C, sumada a la diferencia de potencial entre C y B. Quiere decir que, puedo decir que, y además esa diferencia de potencial es la suma de la B a B llamado. B a B es la diferencia entre A y C y la diferencia potencial entre C y B. Acá expresé eso. Y de acá despejo B a C, Q sobre C sub 1. De acá despejo BCB, Q sobre C sub 2. Y reemplazo el valor de B a C y B a B. Y me saco factor común Q, que multiplica 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Y paso Q a dividir a B, donde B a B, que es igual a B, es la diferencia potencial entre capacitores equivalentes. ¿Bien? Esta Q la paso a dividir a B o a B, me queda B sobre Q igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Pero B dividido Q, ¿no es verdad? B dividido Q, ya yo sé que la capacitancia del capacitor equivalente es Q sobre B, ¿no es verdad? Entonces, B dividido Q es 1 sobre C. B dividido Q es 1 sobre C. Entonces, reemplazo este término que es B dividido Q por 1 sobre C igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Eso en el caso de dos capacitores. Si son muchos capacitores, N capacitores, la capacitancia del capacitor equivalente de una conexión de N capacitores conectados en serie será igual a la suma escalar de la inversa de la capacitancia de cada uno de ellos. Esta expresión
que en una conexión en serie, fácilmente puedo, de una conexión en serie de capacitores, puedo encontrar la capacitancia del capacitor equivalente. Porque la inversa de la capacitancia del capacitor equivalente es igual a la suma de las inversas de las capacitancias de cada uno de los capacitores en forma escalar. Esa expresión tráiganla en su formulario. Les advierto que el día, si es que no hay paro, si no hay huelga, porque están amenazando con que van a parar el lunes 8, pero ya para el lunes 8 del mes entrante de noviembre, a horas 9 de la mañana, los invito cordialmente, les estoy pasando una invitación con mucho cariño, para que ustedes a las 9 presentes en la planta baja del 225, del módulo 225, el módulo nuestro de tecnología, para que nos demos el gratísimo placer de llegar hasta el tercer piso o hasta el cuarto, no recuerdo muy bien, y ir al matadero, al aula conocida que ustedes bien conocen, llamada matadero. De todas maneras, el junte, inicialmente yo voy a llegar a las 8:30, cada uno con su barbijo. Voy a llevar un frasco de alcohol para que se cumplan las medidas de y nos vamos a agrupar ahí en ese 9 en punto, va a arrancar el examen, si es que las circunstancias obviamente lo permiten. Bien, le curso esa cordialísima invitación. El examen va a ser presencial y ustedes pueden llevar su formulario, solamente una pequeña hoja, no voy a llevar un libro, no de formulario. Bien, yo lo voy a hacer entrar, normalmente lo hago entrar por lista, ¿verdad? Y lo voy ubicando y le doy 2 horas para que empiecen el examen. Quiere decir que a las 9 menos cuarto yo voy a empezar a admitir por lista, y de esa manera yo puedo empezar de la M a la Z y después de la M a la A, sin restricción. Así que, por favor, el que llega tarde obviamente no entra al examen. Bien, chicos, quedan cordialmente invitados para esa oportunidad. Bueno, puedo calcular la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión serie de capacitores, sumando simplemente las inversas de la capacitancia de los capacitores que componen esa conexión en serie. Dicho esto, entonces, habrá otro tipo de conexión llamado los capacitores, pero conectados, todos ellos en paralelo. Veremos cuánto es la capacitancia del capacitor equivalente de 2 capacitores. Un capacitor 1 rojo y un capacitor 2 azul, que están conectados en paralelo. ¿Qué significa que estén conectados en paralelo? Que si yo lanzo una carga desde A para que llegue hasta B, una parte de la carga se va a quedar en el rojo y otra parte de la carga se va a quedar en el azul. Y una vez salgan en el extremo del rojo, llegará toda la carga al extremo B. Bien, si yo lanzo un puñado de arena acá, parte de la arena se queda en este depósito rojo, parte de la arena sigue viaje y se queda en este depósito. Pero luego de eso, si es que yo le saco la arena a todos ellos, ella saldrá en el punto B la misma cantidad de arena que yo lancé desde A. Quiere decir que parte de la carga se queda en el capacitor C1, en el capacitor 1, cuya capacitancia es C1. Esa carga la voy a llamar carga 1. El resto de la carga se quedará en el capacitor azul 2, cuya capacitancia es C2. A esa carga la voy a llamar Q2. Y estos 2 capacitores, lo mismo que en el caso anterior, el rojo y el azul, se pueden reemplazar por un capacitor equivalente cuya carga Q es la Q1 más Q2.
Y la diferencia de potencial, acá en los capacitores rojo y azul, la diferencia de potencial es la misma. Quiere decir que dos capacitores colocados en paralelo tienen diferente carga. Obviamente pueden tener diferente capacitancia, pero están sometidos a la misma diferencia de potencial. La misma diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial del capacitor equivalente, cuya carga Q es diferente a la carga 1 y a la carga 2. El capacitor equivalente tendrá su propia capacitancia. Lo mismo que en el caso anterior, la capacitancia del capacitor 1 es la carga que él posee, que es llamado Q1, dividido la diferencia potencial B a B. La capacitancia del capacitor 2 va a ser la carga que posee el capacitor 2, que llamamos Q2, dividido B a B, que es la misma diferencia de potencial en el rojo y en el azul. De ahí despejo Q1 como B a B por C1, despejo Q2 como B a B por C2, y la carga del capacitor equivalente Q va a ser igual a la suma de la carga que posee el rojo más el azul, cosa que se ha expresado ahí, Q1 más Q2, reemplazo el valor de Q1 y Q2, saco factor común B a B, es igual a B a B multiplicado por C1 más C2. De aquí mando el B a B a dividir a Q y me queda que Q sobre B a B es igual a C1 más C2. Pero Q sobre B a B es la capacitancia del capacitor equivalente, que la llamo C. Y ella será igual, ¿no es verdad? Que es igual a Q sobre B a B, la capacitancia del capacitor equivalente, y queda al final que la capacitancia del capacitor equivalente en una conexión en paralelo se obtiene sumando las capacitancias de cada uno de los capacitores entre sí. Suma escalar es un escalar. Es la división entre dos escalares, entre carga eléctrica y diferencia de potencial. Esas dos expresiones, por favor, les pido encarecidamente que traigan, la traigan en su copia. Obviamente les voy a permitir el formulario y sé que ustedes lo van a necesitar, porque sé que ustedes no van a mandar en su reemplazo un ayudante, un matón, porque yo voy a ir como conozco el rostro de cada uno, ¿la verdad? Todos tienen, lo voy a ampliar en la pantalla plena de mi computadora y voy a ir, y a medida que le tomo lista, voy a verificar si realmente coincide con usted, aparte de que ustedes van a llevar su canal de identidad. Voy a ver si coincide con el rostro de cada uno, así que como no van a conseguir un matón que tenga la misma cara de ustedes, entonces los matones, si yo los pillo, ese mismo instante le saco una foto y se la llevo al decano. Así que por favor, quiero que yo sé que muchos de ellos quieren ganarse unos pesos, sus compañeros que son matones, que ni se animen, la verdad, a ir, que ni se animen a ir a dar el examen por usted, porque yo lo voy a identificar. Bueno, y no es la primera vez, ¿no? Ya he identificado a algunos, la verdad que me odiarán, pero ¿qué me importa? Porque cuando el ingeniero trabaja, no va con un matón atrás. El ingeniero va y resuelve los problemas. No tiene opción de ir con un matón. Él solito. Y para eso le pagan a uno como ingeniero. Ahora bien, cuando es necesario cargar un capacitor, a ver, cuando ustedes le echan gasolina al tanque de su moto, es necesario un gasto de energía. Tiene que funcionar la bomba, tiene que salir el chorro de gasolina
¿cómo se llama? Por el tubo de la manguera y por el tubo de la manguera tiene que salir necesariamente el chorro de gasolina. Se gasta energía. Para cargar un capacitor, para transferirle carga, es necesario un gasto de energía. No vamos a hacer la deducción de la expresión esa porque es un poco morosa, pero la vamos a poner acá. La energía necesaria para cargar un capacitor es un medio de la carga final del capacitor dividido la capacitancia que poseyese ese capacitor. Todas estas expresiones son equivalentes, o lo que es lo mismo, la energía para cargar un capacitor es la mitad de la capacitancia del capacitor por la diferencia de potencial a la cual estuviese sometido, o lo que es lo mismo, un medio de la carga del capacitor por la diferencia de potencial. Todas estas tres expresiones, formulario por favor, ¿verdad? Son expresiones que me permiten calcular la capacitancia, la energía gastada, empleada, la energía necesaria para cargar un capacitor. La puedo calcular fácilmente si yo conozco la carga del capacitor y su capacitancia. O si conozco su capacitancia y la diferencia de potencial entre sus dos extremos, que lo puedo medir con un instrumento. Quizás esta es la más usada. Porque la capacitancia de un capacitor viene en las características propias, viene grabada en el capacitor. Y la diferencia de potencial, la diferencia de potencial, que en este caso está elevada al cuadrado de la expresión, la puedo calcular con un instrumento, con un voltímetro que se llama. Un instrumento que me permite calcular diferencia de potencial, que no son más que dos agujitas. Y el instrumento inmediatamente me da la diferencia de potencial que hubiese entre dos puntos. Bien, hay múltiples instrumentos, muy baratos. En cualquier ferretería pueden encontrar lo que se conoce como un multímetro, se llama, que me mide muchas propiedades eléctricas. Multímetro se llama. Común, nosotros le ponemos el nombre de tester. Testar quiere decir comprobar. Es un test en inglés. Comprobación. Bien, muy bien. Esta es la expresión que me permite calcular la energía de un capacitor. Haremos problemitas, chicos. Haremos un pequeño problema como en este caso, ¿no es verdad? En este caso yo tengo una serie de conexiones de capacitores. Bien, me dan el valor del capacitor 1, del 2, del 3, del 4 y del 5 y del 6. Y están de esta forma. Esta es la conexión de los capacitores. ¿Qué es lo que me piden? Que calcule la carga del capacitor equivalente, ¿verdad? Si es que la diferencia de potencial entre A y B es 6 voltios. ¿Ven? Me dan el valor de cada uno de los capacitores. Me dan que C1, digamos, es medio microfaradio, o sea que es 0,5 por 10 a la menos 6 faradios. Bien, y así sucesivamente C5 y C6 es 1 microfaradio, es 10 a la menos 6 faradios. Y la diferencia de potencial entre A y B son 6 voltios. Este es el circuito, hay sectores conectados y me piden que yo encuentre, ¿verdad? Como vamos a leer nuevamente, la carga del capacitor equivalente. Muy bien, pongo todos los datos, ¿no es verdad? Y pongo las fórmulas de emplear. La primera fórmula que empleo es la fórmula de la definición de capacitancia. Me dice que la carga del capacitor equivalente es igual a Q dividido la diferencia de potencial, donde Q es la carga que obtuviese yo en el capacitor equivalente.
observen ustedes que en esta expresión me están pidiendo la carga del capacitor equivalente. Como yo conozco la diferencia de potencial V a V 6 voltios, debo calcular la capacitancia del capacitor equivalente. Y he hecho mano a las dos expresiones que me permiten calcular la capacitancia de una conexión en serie del capacitor equivalente y la capacitancia del capacitor equivalente de una conexión en paralelo. Bien, solamente esas tres expresiones necesito. Y ya puse los datos para no equivocarme y puse las fórmulas que voy a emplear para poder calcular. Aquí lo que se trata es, aquí el cálculo está centrado fundamentalmente en calcular la capacitancia del capacitor equivalente. Porque si yo deseo calcular su carga, ya conozco la otra incógnita, que es la diferencia potencial. Dato del problema, 6 voltios. Muy bien. Planteo nuevamente el circuito. Este es exactamente el mismo que el anterior. Este circuito es exactamente el mismo que el anterior. Y me pongo a pensar, ¿no es verdad? ¿De acuerdo? Este es el circuito inicial. Me pongo a pensar cómo están estos capacitores C2, C2 y C2. Perdón, C3, C3 y C3. ¿Cómo estarían conectados entre sí? C3, C3 y C3 están conectados en paralelo. C5 y C5 también están conectados en paralelo. Puedo reemplazar por un solo símbolo del capacitor equivalente. Bien, puedo reemplazarlo fácilmente. A este grupo rojo, que son los capacitores C3 rojos, que están conectados en paralelo, lo voy a llamar CA. CA será el capacitor equivalente de la conexión roja, paralelo C3, C3, C3. Y la conexión verde, la voy a llamar, o azul, perdón, la voy a llamar CB, a la conexión de C5 y C5 que también están en paralelo. Quiere decir que este circuito, a este lo llamé CA, a este lo llamé CB y todos los otros permanecen iguales. Lo reemplacé por este. ¿De acuerdo? Entonces voy a calcular primero CA y CB. Aquí tengo el circuito inicial. Como las expresiones para calcular la capacitancia de una conexión en paralelo es simplemente sumar las capacitancias, entonces sumo C3, C3 y C3